Estudiante de Ciencia Política, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana y hoy candidata a diputada por el Distrito 13. Con ustedes, Renata Vázquez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo capítulo de Discrepemos para conversar con Renata Vázquez de la Democracia Cristiana, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana actualmente, que va de candidata a diputada por el Distrito 13. Renata, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, súper bien. Aquí estamos, de la zona sur de Santiago. Eso te quería preguntar. Repasemos el Distrito 13 porque yo me pierdo. ¿Cuáles son las comunas? El Bosque, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. Zona sur. Zona sur de Santiago. ¿Muy golpeada por la delincuencia? Sí, generalmente. También hay un estigma en nuestras comunas de la zona sur de Santiago. Porque son comunas altamente estigmatizadas dentro de la zona sur, son comunas periféricas, son comunas que de a poco va llegando la conectividad. Recién se amplió la línea 2 del metro, por ejemplo, que llegaba al Bosque. También son estaciones relativamente nuevas, las de San Ramón. En Los Espejos solamente llega el Metrotren. Hay una solicitud también de conectividad en Los Espejos. Pedro Aguirre Cerda también. Llegó ahora recién también la línea 6. Entonces, que va como por fuera al final. No, claro. Entonces, falta también, hay una falta de conectividad interna entre las comunas, la locomoción. Entonces, hay una problemática de acceso también. No, me imagino. ¿Esto está como fuera como del circuito Vespucio o está dividido por Vespucio? Sí, es que el eje Gran Avenida, Sí. Vespucio en Lo Espejo, que divide la comuna, y también Vespucio en San Ramón, Santa Rosa, que es el límite de San Ramón. ¿Cuál es tu vínculo con el distrito? Yo soy de la comuna del Bosque, Ya. nacida, criada, formada. También tengo familia en Pedro Aguirre Cerda. Mi papá nació en Pedro Aguirre Cerda junto con sus hermanos, vivieron ahí en el pasaje 11, la población La Caro. No eres turista política entonces. No, para nada. De hecho, yo creo que es una medida que tenemos que nosotros abordar. Hoy día no está sancionado en los diputados, en los senadores, el ser turista electoral, entonces yo creo que eso es algo que tenemos que abordar también. De hecho, yo lo dije en algún programa de radio que me entrevistaron. ¿Qué exigirías tú, por ejemplo, para mejorar eso, de que no hayan turistas políticos? O sea, que conozcan el territorio. Aquí estamos, una de las funciones de los diputados es representar. Entonces, ¿cómo vas a representar un territorio que no conoces? Yo creo que yo soy la candidata más joven del distrito, pero tengo la experiencia de vivir ahí, de tomar la micro y bajarme en un lugar oscuro a veces, que tenemos que iluminar, por ejemplo, de recorrer, de saber lo que es que ya el metro llegó, el metro está cerca, pero ¿qué pasa con los sectores que están más alejados del metro? ¿Cómo llegan al metro? Entonces, las horas de viaje de más de 2 horas, porque al final la ciudad de Santiago, a pesar de que uno dice, es la capital, la región metropolitana y todo, también está desconectada en la periferia, en las periferias de Santiago. Entonces, es una problemática a abordar también. ¿Y qué se puede solucionar en temas de eso, por ejemplo, las luminarias que decías tú, o la peligrosidad que puede ser caminar de noche desde lo legislativo? Porque a veces eso puede sonar mucho como temas municipales. O sea, que por eso te digo, una de las funciones, además de legislar, que claro, hay proyectos de ley que están normados en la Constitución, también hay medidas de representar, y ahí hay un nexo importante con los ministerios, con los municipios. Entonces, los diputados sí pueden ser un canal. Un diputado sí puede ser la voz de la ciudadanía frente a las organizaciones, a los organismos del Estado. Entonces yo creo que ahí hay una función que se puede hacer en torno a representar. Bueno, estuve con una organización ayer que me preguntaba por los hoyos en las calles, que es una problemática de Santiago. Sí. General, la verdad. General, claro. Y yo decía, bueno, el diputado perfectamente puede presentar un oficio de fiscalización para preguntarle al municipio si hay un proyecto presentado en la calle Carlos Baldovino en San Miguel, o en algún pasaje o en alguna calle de otra comuna. Entonces, el diputado sí, y saber si es que hay un proyecto presentado de parte de la municipalidad al gobierno regional, a Servio, a Obras Públicas, y saber si es que hay un programa o hay un plan, claro, y hinchar. Oye, si al final eso es lo que... ¿Y los diputados actuales de tu distrito, en particular los de tu sector, de tu pacto, han cumplido ese rol de representatividad que mencionas?
Mira, yo creo que una de las cosas también que a mí me gustaría abordar es la visibilización del distrito. Yo siento que eso no se ha cumplido hoy día con los parlamentarios que tenemos, que se visibilice el distrito. Nosotros vemos la visibilización de La Pintana a través de Claudia Pizarro. Es verdad. Vemos incluso, si tú hablas de Calixto, sabes que es de Aysén, sabes que Sí. es un diputado de región. Pero que ahora va por la lista del Frente Regionalista, no sé qué onda, y estuvo a punto de ser candidato de Chile Vamos, de Evelyn Matei. Totalmente. Cuestionable su postura política, pero Sí. ¿sabes de dónde es? Sí, ¿Sabes hay un vínculo, hay una relación de, este es el de acá, ¿cachai? sabes que Yasna Proboste es del norte, Tal cual, de Atacama, de tal cual. Vallenar. Entonces, yo creo que eso falta. verdad, es un verdad. representante que nos diga a nosotros. Esta es la de San Miguel, esta es la del distrito tanto. Esta es la de la zona sur de Santiago, la que nació en el bosque, la que se mueve por San Miguel, por La Cisterna, por San Ramón. Entonces, y darle visibilidad y dignidad también a las personas del distrito, porque hoy día tenemos en general una sensación de abandono en la ciudadanía, de soledad y de abandono, tanto en los jóvenes como en las personas mayores. Entonces, no es solamente que generalmente se dice, no, las personas mayores se sienten solas porque llegan a una etapa de la vida. Hoy día los jóvenes también. Y más las comunas de la zona sur de Santiago que se sienten en el patio trasero de Es que eso Santiago. pasa mucho con esos distritos y esas comunas. Exacto. Entonces, yo creo que necesitan una voz que las represente. Y que obviamente, qué mejor que alguien local, que alguien que sí es de allá, que ha nacido allá, que se ha formado, que ha recorrido sus calles. ¿Y cómo contraponemos eso, por ejemplo, esta experiencia vital, donde conocer el terreno, etcétera, con que todavía eres estudiante, ponte tú? Que a veces la gente cuestiona mucho eso, sobre todo que le sean harto al presidente con que no terminó la carrera, etcétera. Bueno, yo estoy estudiando, no he terminado la carrera porque me queda, o sea, porque soy joven también. Tengo el título de bachiller, terminé esa etapa, después me metí a ciencia política en la universidad, fui dirigente estudiantil también. Y bueno, en el colegio yo estudié también en el bosque y tenía muy buenas notas, siempre era la mejor del curso. Entonces yo creo que por un lado está lo académico, que uno lo puede ver, pero también la experiencia. Yo he trabajado, por ejemplo, en municipios, sé cómo funcionan los municipios. También he trabajado en asesoría y seguimiento parlamentario en el Congreso, sé cómo funciona el Congreso, cómo funcionan las comisiones. Me tocó estar en la comisión de vivienda, de seguridad, de educación, Te manejáis con el tema. de obras públicas. Entonces, también hay una experiencia ahí, no solamente en lo académico, que ya estoy terminando la carrera, sino que también en la experiencia personal también de ser alguien trabajadora también, que me ha tocado trabajar y estudiar, por ejemplo, que es la realidad también de los jóvenes sí, del distrito. Eso te quería tocar también un poco. ¿Cómo compatibilizarías tu eventual triunfo de diputada, asumirías en marzo, con lo que te queda en la universidad? Puedo ser trabajadora y estudiante, como ya lo he sido. Yo ya fui trabajadora y estudiante cuando trabajé en la municipalidad, que el trabajo municipal es 24/7, donde tenía que estar sábado y domingo. Entonces, yo creo que sí es compatible y es una realidad también que viven los jóvenes de mi distrito, que muchas veces tienen que trabajar y estudiar. ¿Te comprometes entonces a sacar el título mientras estás trabajando como diputada? Totalmente. Porque hay muchos como que lo congelan, lo postergan y no pasa nada, pues. No, o sea, ahí me gusta mi carrera, me gusta lo que hago. Ciencia política. Ciencia política además. Entonces, no es una cuestión de, porque yo creo que igual a veces está este estigma de que, no han terminado la carrera y es porque son malos estudiantes. No es así, sino que es que me he dedicado también a lo social que me llama, a la dirigencia estudiantil. Yo peleé mucho por la salud mental cuando fui dirigente estudiantil. Ahora también, en roles, cuando estuve en la municipalidad, me tocaba resolver muchos casos sociales. ¿En cuál municipalidad estaba ahí? En la de Peñalolén. Ya, perfecto. Me tocaba también vincularme mucho con las agrupaciones de personas mayores. Me tocaba mucho también resolver problemas de las organizaciones. Entonces, conozco también cómo funciona el mundo municipal y eso me ayuda también para saber hasta dónde puede un diputado también representar y decirle al municipio que se haga cargo, o cuando también el límite que pasa al ministerio, cuando el ministerio tiene que resolver problemáticas, como en vivienda, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son y saber cómo funciona el Congreso, que también es importante, saber qué pasa en las comisiones de los diputados. ¿Cómo son los procesos? Yeah. Ahí me tocó... ¿Desde cuándo has estado como en el mundo legislativo? Como estuve como en 2022, 2023. Es que siempre he estado como
Pituteando aquí, pituteando allá. O sea, siempre he estado metida en esto, como que no sé cómo ejemplificarlo más que en cuando mi mamá me dice como si al final casi no pasaba en mi casa porque estaba siempre metida en algo, siempre metida en algo. Yo fui candidata a concejal el 2021. ¿El año pasado? No. Ya. El periodo pasado. Fui la candidata más joven también del partido en ese momento, con 20 años, fui candidata a concejal. Y bueno, ahí fue uno de los bichitos, fue también ver un liderazgo de C, un alcalde de C de Quillota, que yo veía la función social que él cumplía como alcalde. Y eso me hizo meterme también más en la política. Entonces yo creo que la política sí es una herramienta de cambio cuando se utiliza de buena forma, cuando se hace buena política, trabajando con la gente, escuchando a la gente también y sus necesidades. Eso es importante, a veces siento que los políticos hablan demasiado y deberían escuchar un poquito más. No sé si te pasa. Sí, no, a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta compartir con la gente. Y como te decía, como trabajé con organizaciones igual, bueno, también me metí en mi junta de vecinos, fui tricel, o sea, he estado en... O sea, eres como casi que la tesorera del curso, está ahí en todas, debí ser súper lata. Te caché así como, metida en todo, debe ser como esa, oye, tenemos un problema, llámate a la Renata, listo. Así un perfil te imagino. Sí, puede ser. Metida. Bueno, desde el colegio, siempre estando como en la directiva del curso, después me tiré a centro de estudiantes. ¿Te gusta el deseo? ¿Te gusta el deseo político? Me gusta el deseo, pero sabéis que cuando entré a la universidad, como ese tránsito de cuarto medio al primer año de U. Ya, al quinto medio. Claro, al quinto medio. Yo ahí dije, ya, voy a dedicar a estudiar, me voy a enfocar en los estudios. Yo entré a bachillerato porque igual estaba media indecisa, pero una de las carreras que quería estudiar era Derecho. Yo me visualizaba trabajando en un banco, o estudiando Ingeniería Civil Industrial, también me gustaba en algún momento, y como dedicada a mi trabajo. Y bueno, resulta que primer semestre me eligieron delegada de curso, el segundo semestre ya estaba siendo candidata a la federación. O sea, no podía escapar, porque hay cosas que me indignan. Para mí me indigna la injusticia. Entonces, me indigna que las personas de mi distrito no tengan a veces oportunidades ni acceso. Y lo que me pasó en la universidad también, que bueno, yo veía también como algunos sufrían porque tenían que trabajar, porque a veces hay familias o hay jóvenes que tienen que cuidar al hermano chico, que tienen que cuidar a la abuela, y eso les dificulta. Hay otras responsabilidades en su proceso universitario. Por supuesto. Hay muchas aristas. A veces las universidades nos ponen como muy en un contexto como si todos estuviéramos igual de psiquiátricamente estables, sin problemas, como el mundo ideal. Y la verdad es que, bueno, la universidad pasa de todo, y la vida te puede dar muchos golpes. Sí, puede pasar cualquier cosa en el proceso universitario. Yo cuando fui dirigente, como me enfoqué mucho en salud mental, me llegó un caso que ahí me hizo mucho sentido, como estamos haciéndolo bien, porque una chica me decía, mi abuela se enfermó y ahora tengo que ir yo a buscar a mi hermano chico al colegio. Y eso me dificulta a llegar a la clase temprano. Claro. Entonces el profe la perjudicaba, le ponía como ausente cada vez que llegaba tarde, pero no era una cuestión que ella quisiera porque se quedó durmiendo más rato en la casa, sino que era una cuestión familiar en la que tienen que apoyar. Entonces yo decía, bueno, veamos cómo hacer de la universidad también que se sientan como que la universidad también se haga responsable de los estudiantes. Mi último discurso como dirigente estudiantil en el consejo académico, donde estaba el rector y los decanos, yo dije, recuerden que si ustedes están aquí es por los estudiantes. Y es lo mismo que quiero aplicar hoy día en la política nacional, recordarle a los políticos que si nosotros estamos aquí es por la ciudadanía. Si yo salgo electa, va a ser por la ciudadanía, va a ser por mis vecinos. Y por los votos que te dieron. Claro, entonces, y por los que no votaron por mí también. Claro, es parte del juego democrático. Algunos ganan, otros pierden. Claro, la democracia. Pero en el fondo lo importante aquí es estar para la gente. Así que yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría entregar, más que también además de visibilizar las comunas de la zona sur de Santiago, mi casa, mis vecinos, la gente que amo, la gente que quiero, mis ex compañeros de colegio, o sea, mi entorno, además de visibilizar eso, creo que es importante también entender de dónde venimos y si llego a ser diputada, ¿a quién estoy representando? Claro. Oye, bueno, eres demócrata cristiana, presidenta de la juventud.
juventud. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, ya, bien, porque a veces he conocido presidentes de juventud que tienen 11, 38. Me veo tan vieja. No, para Me veo nada. de 38. Pero hablemos de juventud y democracia cristiana. Eso yo lo encuentro sumamente extraño. Yo creo que eres casi una reliquia. Me contaban que casi no hay gente en la oficina de la juventud de AC en la DC. ¿Es así? No, no es así. ¿Qué Sí. pasa? ¿Cómo se puede? No te estoy juzgando, pero ayúdame a entender. ¿Cómo un joven va a decir en el 2025 entremos a la juventud de la democracia cristiana? ¿Cómo Porque llegaste es tú? entretenido. ¿Y por qué y por qué este partido? Sí, mira, bueno, viene una historia también más atrás. Mi papá es demócrata cristiano, pero no viene de familia. Yo tenía un profe en la universidad que me pasó un libro. Como yo siempre ahí me gustaba la política. Entonces me pasó un libro y en ese libro estaban los discursos de Eduardo Frei Montalva. Y yo dije, oye, me hace sentido. Y ahí le empecé a preguntar a mi papá qué era la DC, quién era este presidente. Y estuve leyendo y estuve informándome. Y después eso lo dejé en stand-by porque, como yo te dije, al entrar a la universidad yo no quería entrar a la política. Entonces yo lo dejé de lado. Hasta que me llamó esto de, no sé, una cuestión que quizás no tienen en el corazón ahí. Y ahí empecé a conocer a la democracia cristiana. Y yo creo que los valores de la democracia cristiana son muy vigentes hoy día. O sea, si uno piensa en el humanismo cristiano o en el comunitarismo, y si uno ve también el cristianismo como filosofía, por ejemplo, de pensar en los otros, yo creo que eso es lo que necesita la sociedad. Hoy día Chile necesita la democracia cristiana, necesita los valores que nosotros representamos. Entonces, ahora, en cuanto a la juventud, nosotros, yo como presidenta de la juventud me ha tocado asumir el desafío también de liderar un partido en tiempos donde la política no tiene confianza. Cero. Porque la democracia cristiana no es el único partido que está en crisis. No, para nada. La democracia cristiana no es el partido más chico del espectro político. La democracia cristiana es más grande que el Partido Radical, es más grande que el PPD, es más grande que Bópoli, es más grande que el Partido Liberal, es más grande que los humanistas, que los ecologistas verdes. Entonces, la democracia cristiana es el sexto partido más grande en Chile hoy día. Pero no es acaso porque eran antes muy, muy, muy grandes, entonces han ido reduciendo, pero no lo suficiente como para quedar debajo de esos partidos. Yo creo que la crisis en la política es transversal en todos los partidos. Por ejemplo, salió en mayo la estadística de quienes han perdido más militantes. Los 10 primeros partidos de quienes han perdido más militantes son de derecha. El primero es el Nacional Libertario. O sea, el Partido de la Gente también, recuerdo que estaba por ahí también. Nosotros somos como el 13 y estamos a la cola de la fila. Entonces, no somos el partido que más ha perdido militantes en el último tiempo. Pero tampoco suman muchos nuevos. O sea, seguimos avanzando. Desde la juventud nosotros seguimos trabajando. Nosotros hemos estado en los momentos de conflicto de la sociedad. Cuando fueron los incendios en Valparaíso, llevamos jóvenes a trabajar a Valparaíso. Entonces, hemos crecido también en representación estudiantil secundaria, universitaria. Entonces, yo creo que si bien la crisis la tiene la clase política, y además hoy día también tenía un sistema mucho más fragmentado. Sí, pues, eso es cierto. O sea, tenía un sistema con 25 partidos. Sí, pues está muy atomizado eso. Yo encuentro que demasiado. Demasiado. Entonces, si tienes un sistema fragmentado, con gente que no confía, ¿cuánto es la población que milita? ¿5%? Al menos. O menos. O sea, ahí. O menos. Entonces, si tenemos, y yo creo que ha subido también por la formación de estos partidos nuevos. Claro, porque llama la atención por eso. No es que se sumen tanto a los que están. Y también, ojo, con la formación de partidos que hacen culto al líder. ¿Cómo cuál? Como los nacional libertarios con Kaiser, como los republicanos con Kass, como el Partido de la Gente con Parisi, como demócratas con Jimena Rincón. ¿Crees que hay un delirio mesiánico en torno a esa figura o que los partidos se crean a partir de esos personalismos? Totalmente, ¿Esos partidos? Totalmente. ¿En Te qué cuento una experiencia. A ver, cuéntame. Estaba el otro día que yo quedé así como, Dios mío, ¿qué acabo de escuchar? Había una candidata a diputada de mi distrito, del Partido Nacional Libertario. Y estaba yo, y nos estábamos presentando ante una asamblea.
y ella va y dice, yo soy tanto, del distrito, de las comunas, ¿verdad? Soy periodista, he sido asesora, no sé qué, algo. Y dice, y mi candidato es Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser es un hombre de familia, eso. Habló 10% de ella, siendo ella la candidata a diputada, y 90% de su candidato presidencial. Entonces, era mera vocera del candidato. Si tú veis la franja de Kaiser, ¿quién presenta a los candidatos parlamentarios? Johannes Kaiser, sí, eso es cierto, va uno por uno. Uno por uno presentando, y él así como en chiquitito, como él es, no sé. Con Kast pasa lo mismo. El otro día estuve al principio de la campaña estuve Típico eso, el otro día, hace 2 años. Sí, no, al principio de la campaña, ¿Ya? como partía... Agosto. Sí, como Por ahí. llevamos como una semana de campaña legal, creo, y estuve en un debate. Ah, no, eso fue por Fiestas Patrias. Cuando partió Sí, legal, sí. después sí, de Fiestas por Patrias. septiembre, septiembre no hable. Y hicieron un debate con los candidatos. Y había una candidata republicana. También. ¿Qué propone usted en seguridad? Bueno, el programa de Kast dice pa. Entonces, Parisi con el partido de la gente, o sea... No, eso es claramente, yo creo que ya es mesiánico. Sí, es total. evidente, lo he visto, lo he reporteado, estuve con una candidata acá que me cayó muy bien, pero también había de eso. Sí. Ahí te compro el punto, Entonces, pero me hoy llama día- la atención lo que dijiste, demócratas con Rincón. ¿Dónde ves ese personalismo en torno a ella? O sea, o eso que tú defines. Jimena Rincón se hizo un partido a la medida de ella, y ahora que ya no va a ser senadora, ese partido va a fracasar. ¿Por qué crees que es en torno a ella y no, por ejemplo, al senador Walker? Porque ella era el liderazgo. Walker, incluso dentro de la ADC, Walker era el apellido. Sí, la historia de la familia política, etcétera. Qué sé yo. Y dentro de los hermanos, incluso era como el más progresista, incluso dentro de ellos. Pero se va y no cumple un rol protagónico. ¿Quién era la presidenta del partido? Jimena Rincón. Jimena Rincón. Entonces, y yo creo, de hecho, que Demócratas y Amarillos no fueron un solo partido por los egos que habían. Yo igual me pregunto eso porque son como prácticamente lo mismo. Son prácticamente ideal lo para fusionarlos y todo. Exacto. Pero, ¿qué pasa con los caudillos? Hoy día tenemos mucho caudillo en política. Entonces, por eso también el surgimiento de tantos partidos. Lo que pasó con Mulet y Hirsch. Como Leti Hirsch. ¿Qué pasó que hicieron tanto? que hicieron esta alianza la aparte. lista aparte. Es que, perdóname, esa cuestión es como ya un atrápalo todo, porque esa lista que primero el nombre nadie lo entiende. Que hay otra igual. Que hay otra igual, apoyan la candidata, meten un popurrí de gente que puede encontrar gente de derecha, lo que sea, regionalista. De hecho, como que creo que la lista de la Federación Regionalista Verde Social, más Acción Humanista, te perjudica en tu currículum. Es como, ¿fuiste candidato por esa lista? Que es como una red de lo que sobró. Es brígido esa cuestión. Sí. No me voy a referir tanto a eso. No, claro. Por... No, me imagino, pero es extraño. Sí, es extraño. Porque claro, los que compiten en esa lista, de hecho, en el distrito es gente que perdió en otras elecciones que se sumó como a lo que había. No, eso entonces, claro. Yo creo que eso es... pero pasa por eso, pasa por estos liderazgos mesiánicos, que se quieren llevar, o sea, que ocupan al final un partido, un nombre. O sea, yo creo que igual lo hizo Meo, pero ahora se quedó sin partido. Pero es que ahora cada vez Meo es solo Meo. Entonces, como ya sabes que está bien esa, ya. Y Arte es lo mismo, como que en Sí. un momento era como líder de un partido, pero pues ya son liderazgos que al final funcionan solos. Pero eso como de que haya gente que avale eso, que avale como ser el vocero de... O sea, yo eso no lo Igual entiendo. triste. Para mí, la democracia cristiana es una ideología, es una forma de ver la vida. ¿Cuál es esa forma de ver la vida? Esa forma de ver la vida es una vida comunitaria, donde se respeta tu individualidad, se respeta que tú eres una persona con tu historia, con tu individualidad, pero dentro de una comunidad. Y por eso tienes que pensar en el otro. Por eso uno a veces dedica su tiempo, su vida, por el otro, la lógica del amor al prójimo. Entonces... Eso ya es como a lo cristiano. Claro, porque lo que pasa es que el humanismo cristiano nace en una sociedad altamente antropocéntrica,
Cuando Jacques Maritain piensa en el humanismo cristiano y formula el humanismo cristiano, piensa que hay un humanismo que le falta un componente. ¿Cuál es el componente? El corazón. El dejar como despojarte de... ¿Como más espiritual, tal vez? No Más tanto de alma, no sé. no tanto espiritual, porque se ve el humanismo cristiano como filosofía de vida. Tiene que ver con este elemento del amor, este elemento de lo sensible del humanismo. O sea, no solamente somos seres racionales, somos seres que sentimos. Y como somos seres que sentimos, desde la política tenéis que actuar por el otro. No solo pensando en tu individualidad, que también es importante. O sea, yo creo que hoy día cuando hablamos de la salud mental propia, del amor propio, también es importante. Pero también es importante cómo lo está pasando el de al lado. Que es un poco la lógica que se quiso romper con el estallido en algún momento. Que después... Sí, que ahí como que se vieron muchos enemigos por muchas partes. No, y además que acuérdate que se hacían cabildos, Sí, como para hablar de los problemas de la gente. Y había mucha gente que decía, yo no sabía que mi vecino había quedado sin trabajo, por ejemplo, y que lo estaba pasando mal. Entonces ahí se te rompe como un poco la venda del sí mismo y empiezas a mirar en el otro. Y empiezas a hacer política para servir. Eso es lo que yo creo que representa la democracia cristiana, lo que a mí me llama también de la democracia cristiana, la economía social de mercado, por ejemplo, donde hay un Estado que sí responde a las necesidades de la gente, pero también hay un mercado que opera. Oye, ¿y por qué crees que la gente ha tenido una especie de falta de sintonía con tal vez esos principios viniendo de la DC? Porque así como me lo cuentas, suenan bastante lógicos para una sociedad occidental, ¿ya? Pero vemos que la DC se ve media complicada, hay mucha crítica en torno a la DC, sus posturas, hacia dónde apunta. ¿Por qué crees que la gente tal vez no ve en la DC ahora como esa cercanía que tal vez sí existió antes? Sí. Yo creo que igual hay cierta responsabilidad en los liderazgos. Yo creo que igual hubo un momento en los gobiernos de la concertación o quizás después incluso, yo creo que más la nueva mayoría, en la que se acostumbraron al poder. Y era esta lógica de la derecha hace las campañas con lucas, pero los de la izquierda hacen las campañas con los puestos. Sí. Entonces estaba esta lógica en Chile. Y yo creo que, claro, quizás estar mucho en el poder también te da te aleja un poco de la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno es político. Hay que cuidar mucho los egos. Porque todo el mundo, cuando eres candidato, eres el más bacán, el que más sabe, el que quieren escuchar. No, hay harta exposición, todo gira en torno a ti. Exacto. O sea, hay que entender Las también luces, que las luces, bueno, el flash, el flash. flash, esta es mi cámara. Sí. No, pero sí, pues es cierto. Sí. Bueno, ser Entonces, político tiene parte un poco del ego, gusta, sí, pero hay que saber ahí. pero eso hay que saber controlarlo. Sí, eso por un lado. Y lo otro, yo creo que, bueno, eso puede ser, y también la desconfianza en la política, por los casos de corrupción en los que nosotros no estamos tan metidos, como el caso Sokimich. Entonces, yo creo que esas cosas hacen que la gente también se aleje de la política, que hoy día ser político es como, se quieren robar la plata. Pero los que hacemos política de verdad sabemos que eso no funciona así, no es como que uno llega a ser político y pum. Entonces, yo creo que eso, quizás hubo un proceso en el que hubo crisis política que nos afectó también, pero más allá de eso, bueno, y también el proceso de individualización, o sea, hoy día tenemos una sociedad altamente individualista. Total. Entonces, imagínate hablar de comunitarismo. Imagínate hablar no suena como muy rentable o muy sexy en estos tiempos. Claro, pero ¿Cómo lográis a mí a la me gusta gente, hacer contracultura también en ese sentido. Bueno, eso es un poco la gracia también de, creo yo, ser político, de que hay un político que tenga sus principios y que pelee por eso. En ese sentido te felicito. O sea, no debe ser fácil ahora desde la S sobre todo. No, pero ¿sabes qué? Yo he visto que a veces nos ponemos en las plazas con el jingle a entregar volante y todo, y ponemos la bandera de la DC. En esto le decimos como feria ciudadana, una cosa así, que es como ponernos a repartir volantes en los lugares permitidos públicos y todo. Y ponemos la bandera de la DC.
Y hay mucha gente que se nos acerca, no te voy a decir que son los jóvenes, pero sí personas de 50 años, más o menos, 40 incluso, o mayores, que se nos acercan y nos dicen, hace años no veía la bandera de la ADC. Qué bueno que la pongan. Sigan instaurando como la ADC. Cuando yo entrego el flyer, yo atrás de mi flyer le puse Presidenta Nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana. A veces la gente no lee. Entonces, ¿de qué partido es? Obvio. A pesar que sale ahí. A pesar de que está ahí. Me pasa con los reels. Cuando subo los reels, cuando subo, por ejemplo, un reel contigo, pongo abajo como, no sé, hoy a las 20 horas por YouTube, ¿cachai? Renata Vázquez, la ADC. ¿Dónde lo veo? Y es como, bueno. Sí. Es heavy. Ahora ya en los nuevos volantes pusimos la falange. Ya como más Corta. explícito no puede ser. Además de que digo que soy presidenta de la juventud, puse la falange ahí para que... De una. O sea, más explícito no puede ser. Y orgullosa también de ello. Cuando yo digo soy de la democracia cristiana, ya. Entonces hoy día hay más receptación porque yo creo que Chile necesita la democracia cristiana. En este mundo polarizado, donde estamos ahora tan... Tenso. Está tenso. Tenso, ¿cachai? O sea, de hecho, este espacio yo creo que es una excepción rarísima, pero pasa algo con eso. Oye, Renata, te quiero llevar un tema, y te lo voy a plantear así porque yo creo que aquí vamos a tener discrepancias y todo. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Veo que fue un error de la democracia cristiana haberse sumado a la candidatura de Janet Jara tan temprano. Te lo planteo de esta forma. Temprano. Sí, te lo planteo de esta forma. Primero, yo encuentro que hay una contradicción importantísima en lo ideológico en que la democracia cristiana apoya una candidata presidencial comunista, la candidata presidencial del partido, ¿ya? Yo creo que a pesar de sus crisis y sus cuestiones, debieron haber lanzado un candidato de C igual, no sé quién, pero alguien, y tomar la decisión después en eventual segunda vuelta si es que no pasaban, que yo creo que es harto probable que la DC no pasara. Sumarse de un principio a una candidatura que conlleva todo el oficialismo, todas las izquierdas, pero cuya presidenta militante comunista lo veo una contradicción importante en la historia de la DC. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que lo primero es que en esta polarización que tiene hoy día Chile, teníamos que buscar acuerdos, teníamos que buscar ser parte de una coalición. Cuando fue la elección municipal, nosotros como Juventud de la Democracia Cristiana ya estábamos pensando en la presidencial y levantamos un liderazgo. No sé si recuerdas que salió en algún momento. No. Porque una vez Iván Flores. Iván Flores. Me acuerdo. Iván Flores. La Juventud propuso a Iván Flores como candidato a presidencia. Y duró después, 24 horas, no sé. Después estuvo harto tiempo siendo candidato. De hecho, nosotros lo vimos en la interna del partido. Como hicimos incluso Zoom con él también, con varios camaradas, porque esa decisión la toma la Junta Nacional. Nosotros tenemos un órgano que toma la decisión de quién es nuestro candidato. Tiene una cuestión ahí bien ordenada. Entonces, estuvimos viendo en lo interno, él salía mucho en la prensa también. Me acuerdo. Entonces, es una figura visible hacia afuera, senador, y después surge también el liderazgo de Alberto Undurraga. Entonces estábamos decidiendo quién iba a ser nuestro candidato. Luego el partido, Iván Flores se baja poquito antes de la Junta, sale Alberto Undurraga como candidato presidencial, lo proclamamos porque él iba a ser nuestro candidato presidencial en la primaria, porque la democracia cristiana entendía de que la política se hace con otros. Entonces dijimos ya. ¿Hasta con el Partido Comunista? Pero si nosotros ya hemos gobernado con el Partido Comunista. Pero distintos cuando hay un liderazgo que es el Partido Comunista. Por eso nosotros queríamos plantear nuestra posición en la primaria y participar en la primaria. Y decir, bueno, acá tenemos esta gama de partidos que elige la ciudadanía. Ahora, yo creo que es importante también en eso tener en cuenta que aunque hay diferencia con el comunismo, con el marxismo en sí, hoy día la sociedad nos obligaba a decir, oye, tenemos que tener altura de mira en esto. Por un lado, tenemos candidatos que apoyan la dictadura. Tenemos partidos que en sus militantes son pinochetistas. O sea, Evelyn Matei es de la UDI. No es de la centroderecha, no es de Borde, no es Evópoli. No, es de la UDI. En la UDI hay gente pinochetista. En RN está Camila Flores, pinochetista. Sí, no, eso es heavy. De hecho, yo no sé qué hace ahí, por qué no se va a otro partido. Entonces, y más a la derecha, Kass y Kaiser. O sea,
o Parisi. Pero en el Partido Comunista hay gente que dice que, por ejemplo, Zelensky es nazi, de que Venezuela es una democracia extraña nomás, que Cuba la raja. Es que por eso te digo, o sea, nosotros entendíamos la opción de trabajar con otros. Y el liderazgo de Janet Jara no nos invitó a seguir al Partido Comunista, nos invitó a tener una coalición de gobierno. Y nosotros entendemos la gobernabilidad que necesita Chile hoy día. Entonces, nuestro aporte desde la democracia cristiana en ese eventual gobierno de Janet Jara es desde una mirada de gobernabilidad, es desde el partido que le dio 20 años de gobernabilidad a Chile. O sea, yo vengo del partido que del presidente Frey, del presidente Elwin. Más allá de eso, que no está el Partido Comunista ahí en ese equipo. Yo vengo del partido que fundó la CUT con Manuel Busto, que fundó la CONFECH con Mario Martínez, que después fue un mártir de la dictadura. Del partido de Eduardo Frei Montalva, que lo mató la dictadura. Del partido que lideró la vuelta a la democracia con Patricio Elwin. Entiendo la historia. ¿Por qué eso no percibe todavía en la DC? Porque incluso con Patricio Elwin, para mí, don Patricio, un gran presidente, Chile ve a Patricio Elwin incluso superior a cualquier partido, es ya un emblema. De hecho, es estatua en la moneda. Pero no por eso hay que mal utilizarlo como en la franja. No, nosotros sacamos una declaración. Lo vi. Y corresponde. O sea, guste o no, si bien yo creo que el presidente Elwin, su figura es de todos los chilenos, es legítimo que viene de la DC. O sea, es obvio, ¿cachai? Sí. Cada uno con lo suyo. Sí, cada uno con lo suyo. Ahí comparto. Sí, un fundador también. Entonces, esa es la democracia cristiana, para cerrar la idea. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos que entender también el rol histórico en el que estamos. Y eso significa dar gobernabilidad a Chile y ser parte de una coalición de centro-izquierda también, que suma al Frente Amplio y al Partido Comunista. Nosotros decidimos, como democracia cristiana, no ser parte de este gobierno de Gabriel Boric. ¿Se arrepienten? Yo creo que era la decisión que teníamos que tomar en ese momento. Nosotros nos disfrutamos de lo que es ser gobierno, o sea, de instalar CEREMI, de instalar cargos de gobierno, y en eso fue un sacrificio. Pero sí estuvimos con las reformas importantes, sí estuvimos con la reforma del gobierno que beneficiaban a Chile. Entonces, el enfoque de la democracia cristiana siempre ha estado estar del lado de la ciudadanía. A veces quizás no se entiende y por eso nosotros tenemos tanto debate interno también. Eso de que son amarillos, culebrones, que de repente van para un lado, que de repente van a otro. ¿Es tan así? No. ¿Por qué dicen eso a ustedes entonces? Es que yo creo que se ha instalado quizás, y yo creo que a la prensa también le beneficia dejar mal a la democracia cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque es un partido que lideró mucho tiempo y a la derecha le conviene que no sea fuerte la democracia cristiana y a la izquierda también le conviene que no sea fuerte la democracia cristiana. Pero si te das cuenta, ¿quién lideraba la Concertación? Cuando lideraba la Concertación, la democracia cristiana era la dupla de CPS. Esa era y era una coalición fuerte. Sí, pues, ahora sí, hecho, con la democracia cristiana debilitada perdió toda la centroizquierda. De hecho, siendo francos, la coalición política más exitosa en la historia de nuestro país fue la Concertación, la más constante, la que duró más tiempo. Liderada por la democracia cristiana. Claro, o sea, con liderazgos que presidentes de C, PPD, socialistas. Yo lo abordo la Concertación hasta Bachelet 1, o sea, ese gobierno. Y sí, hay que reconocer la DC, en ese periodo tuvo un rol importantísimo. Sí. Pero por lo mismo me pregunto, ¿qué pasó después? ¿Cómo tanta historia, tanta cosas épicas, ¿cachai? Grandes figuras a lo que está ahora la DC ahí. No sé cómo explicarlo. Yo creo que yo entiendo quizás a lo que quieres llegar, pero yo creo que no es así. La democracia cristiana sigue siendo un actor relevante. Nosotros somos uno de los partidos con más alcaldes en Chile, con más de 30 alcaldes. Tenemos cores, tenemos concejales, tenemos una base social muy importante y las comunas en las que lidera la democracia cristiana no ves casos de corrupción o ves que hay desarrollo en esas comunas. Entonces yo creo que tenemos liderazgos importantes territoriales, cores, concejales, alcaldes, y eso tenemos que hoy día plasmarlo también en la elección parlamentaria. Yo creo que hoy día la democracia cristiana sí va a aumentar en la elección parlamentaria porque tenemos grandes liderazgos a lo largo del país. Yo creo que vamos a aumentar del número que sacamos en el 2021 y además que la ciudadanía en Chile está pidiendo a la democracia cristiana y eso yo lo veo en el territorio. ¿Lo ves así o es algo que tal vez la democracia cristiana puede ofrecer? No,
Chile necesita la democracia cristiana y los chilenos están pidiendo también a la democracia cristiana. Yo lo veo recorriendo las calles de mi distrito. Y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que... O sea, esa necesidad de la democracia cristiana en Chile tiene que ir acompañada de la renovación. Y eso es lo que yo represento como candidata a diputada. Es que la juventud, o sea, imagínate, el Partido Demócrata Cristiano tiró a la presidenta de su juventud a ser candidata a diputada. Yo me pongo a disposición del partido, también de la ciudadanía, pero sí a disposición del partido. Tenemos candidatos jóvenes, tenemos a Cristian Mella, tenemos a Felipe Camaño. Entonces, porque es importante también, además de instalar ideas, también tenemos que enfocarnos en la renovación. Yo creo que eso también es relevante en los partidos, sobre todo en partidos con tanta historia como la democracia cristiana. Entonces, eso es a lo que tenemos que apuntar, es ¿A revivirlo? a entender la importancia histórica de la ADC y cuánto este mundo polarizado necesita la democracia cristiana, y también entender que la historia es cíclica. Mira lo que pasó en Bolivia. Dos derechas pasaron, un centro y un derecha. O sea, la izquierda quedó fuera. Es la ADC, la democracia cristiana de Bolivia. Que claro, en el clivaje que nosotros nos encontramos, nuestra dictadura fue de derecha, entonces nosotros históricamente, al ser opositores a la dictadura de derecha, porque el partido que estuvo en la dictadura fue la derecha, los que estuvieron apoyando al dictador es la derecha, nosotros fuimos opositores, por eso nos mataron también un expresidente, y también, y no solo un expresidente, o sea, varios más. Sí. Varios más. El atentado de Bernardo Leyton también, tuvimos Mario Martínez. ¿Cómo no recordar a Mario Martínez, un mártir también de la juventud en la democracia cristiana? Entonces, nosotros, al ser opositores a la dictadura, también quedamos en la coalición de la centroizquierda. Oye, pero ¿y cómo compatibilizan, por ejemplo, yo veo acá que tú tienes muy claras las lecturas de lo que es democracia y dictadura y me parece genial, pero ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, en esta coalición que tienen con Janet Jara, que hay muchos ahí que tienen estas interpretaciones rarísimas, digamos, de Venezuela, Cuba, y ¿cómo congenian ahí? O sea, en Venezuela hay una dictadura, y eso hay que ser claro. No hay una democracia diferente, no, pero yo creo que también tenemos que enfocarnos en no solamente nuestro escenario internacional, sino que también entender lo que ocurre en nuestro país. Nosotros hemos sufrido a la derecha en nuestro país. Ellos son los que quebraron la democracia. Entonces, por eso yo te decía, Janet Jara no nos invitó a estar subordinados al Partido Comunista. Janet Jara nos invitó a hacer coalición de gobierno. ¿Y el Partido Comunista y esa nos invitó coalición de gobierno es con los distintos partidos, con las distintas visiones, para poder sacar adelante Chile. Entonces, y nosotros vamos a hacer un aporte fundamental ahí. Vemos lo que pasó en este gobierno, donde no estuvo la democracia cristiana. ¿Cuáles son los ministros que más se destacan? No son los ministros del Frente Amplio. No, son de la exconcerta, socialista. Son los de la exconcertación. Sí, PPD. Entonces, yo creo que a este gobierno le hizo falta la democracia cristiana. Y eso nosotros queremos aportarlo desde ahora. ¿Dices que la democracia cristiana lo que aporta en general a los gobiernos es gestión? Gestión, gobernabilidad, experiencia. ¿Qué entendemos por gobernabilidad? Estabilidad democrática. Entonces, yo creo que, o sea, vemos las reformas más importantes de Chile se hicieron en los gobiernos de la democracia cristiana. Y por eso te decía, la base social, que, o sea, la ley más antigua en Chile es la de la ley de promoción popular, que todavía sigue manteniendo la Junta de Vecinos, las organizaciones sociales, el tejido social, que tenemos que seguir fomentándolo y articulando. Presidenta de Juventud de C, estudiante, 25 años. Me imagino que tú sí viste el Tiny Desk. Sí, totalmente. Ya, ¿tu personaje favorito? Muchas que es difícil elegir un personaje favorito cuando se habla de 31 minutos. Pero dentro de las canciones, la que a mí más me llega, por ejemplo, el dinosaurio Anacleto. Es buena. Porque es épica. Como que llega al corazón y además que a uno le gusta como la historia y todo. Entonces, hay un elemento también, pues, como de la soledad. Claro. Entonces, o sea, hay conciencia social ahí. Y bueno, dentro de los personajes, Bodó, que también que tiene sus momentos, Tulio, ¿cachai? Como que yo creo que también hay o sea, yo creo que el 31 minutos es la identidad chilena.
Yo veo Y harto de eso y con su- con 31 minutos, que es muy chileno. Sí, Muy chileno. y hay de todo. Sí, porque yo Hay creo de que todo. todos se pueden representar con alguien. Sí, ¿Cachai? Eso lo encuentro bacán, es parte de nuestra idiosincrasia ya. sí, Es increíble eso de 31 totalmente. minutos. Tremendo 31 Tremendo minutos. 31 Tremendo minutos. 31 Me minutos. encanta, me encanta. Oye, Me sé todas las canciones, de hecho. Yo- Yo creo que todas, si un pedacito, me pasa lo mismo. No te podría decir, Todas. cántamela ahora. No, pero la pones y empiezo el tiro. Brigio. Lo mejor que Me ha pasado en la mi vida. O Sí. cantemos Mi muñeca me habló. Ya, eso, ya paremos. Oye, Diente Blanco también es muy bueno. muy bueno. Mira, si eres diputada no te van a tocar solo abordar temas nacionales, yo sé que es lo prioritario y todo, pero también pasan cosas en el mundo y los diputados toman decisiones, hacen oficios, forman bancadas y en el mundo están pasando cosas y yo he ido a esos lugares a ver qué cosas están pasando ahí. Hace poco se firmó un acuerdo de paz entre Palestina, Hamas e Israel, que bueno, Israel volvió a bombardear Gaza ayer o anteayer, pero se está avanzando bien en eso ahora. Puede que haya una cumbre ahora también con Trump, Putin y Zelensky. ¿Cómo ves el rol de Trump, el de Trump, en estos conflictos internacionales que parece que como que ayuda en esa? ¿Cómo ves esa figura? Es que mira, Trump es hoy día el que lidera uno de los países potencia del mundo. Entonces yo creo que con esa influencia, obviamente va a ejercer un rol relevante. Ahora, que él sea el artífice de la paz en esos países, yo creo que no. Yo creo que también hay un aprovechamiento de Estados Unidos y porque también pueden de alguna forma negociar ahí. O sea, ellos tienen la capacidad de decir, oye, nosotros somos potencia mundial, económica, y ahí hay cierto poder. Entonces yo creo que, no creo que él sea la figura de la unidad y la figura de la paz. Que ejerce un rol importante por ser el presidente de uno de los países potencia del mundo, sí, eso es innegable. Pero yo creo que también, ojo con estos saludos a la bandera, porque como tú decías, quizás ese firmado, ese tratado de paz, también, o sea, ¿qué tan real es? Bueno, te cuento que ¿En qué tanto se materializa? bueno, Entonces, el encargado de la reconstrucción de Gaza por el gobierno de los Estados Unidos es el marido de su hija, que es judío, bueno, ahí hay una relación lógica, pero que además es uno de los empresarios más grandes inmobiliarios en cuestiones. Entonces, obvio, la familia va a reconstruir Gaza. Po. Exacto. ¿Cachai? Entonces, es que por eso te digo, cuidado con los saludos a la bandera, pero yo creo que, claro, o sea, si uno quiere pensar en una posición desde la ideología que yo represento, Eso te lo pregunto o que- por el comunitarismo, etcétera. sí, ¿Cómo ves, por ejemplo, esa situación de Gaza? Te lo cuento, yo estuve ahí. o sea, es terrible. Gaza está molido. Está molido. No me imagino. No, y yo sé que no es similar y que no es comparable, pero yo que estuve a una semana de los incendios en Valparaíso, que era terrible, yo decía, imagínense en una zona de guerra. Sí. Le decía a los chicos, si uno veía ahí todo destruido, el olor que había también, porque recordemos que hay muchos animales, Es muchas fuerte. personas Ese detalle que acabas de mencionar es fuerte porque se te queda en la memoria los olores. Sí, o sea, recordemos, o sea, yo sé que no es comparable, yo sé que esto fue una situación también compleja para la familia, pero si uno lo ve, si yo lo viví tan fuerte, o a mí me quedó tan fuerte lo que vivimos porque nosotros fuimos justo una semana después de que ocurrieron los incendios, entonces estaba todo muy reciente. Me imagino en una zona de guerra. Entonces yo desde el humanismo, desde la dignidad de las personas, obviamente que estamos en contra de la guerra y estamos en contra también de quienes perturban la paz. Entonces yo creo que ahí, bueno, hay una medida internacional que nosotros podríamos, si uno tuviera que tomar postura, por cierto que la guerra es terrible y por cierto que, o sea, sobre todo lo que pasa con los niños, la infancia, que a veces uno dice que ¿por qué tienen que pagar el precio ellos? Sí, no, los niños y niñas. Ese tema de los niños es horrible. Entonces, y bueno, claro, eso obviamente nos sensibiliza. Ahora, yo creo que, bueno, si Trama aporta en algo y puede evitar que hayan muerte o que vayan disminuyendo, yo creo que positivo.
Ahora, que él sea el líder que se presenta, o sea, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Es que está como obsesionado que No. le den el Nobel de Paz. Sí, no, pero ojo con las pantallas también. Pues, o sea, tráeme una persona Es un completamente, showman. además de showman, narcisista. Claramente. Entonces, ahí me está escuchando el iPhone. ¿Ah, sí? Saludo a la Alcida que nos está escuchando. No, mentira. No, pero entiendo el punto. Oye, tomando lo que mencionaba de los niños, eso es realmente brutal y yo personalmente y profesionalmente también ha sido uno de los momentos como más complicados como periodista, hablar con niños víctimas de lo que sucede en las guerras. No, Parte de eso lo pude escribir acá, de un libro que te traje de regalo, que lo escribí yo. Genial. Que es de mis 2 primeros viajes a Ucrania. Hay varios temas, te vas a reír, yo creo también algunas cosas. Pero hay un capítulo que trata sobre los niños de Ucrania porque... y eso explica, perdón, lo que dijo el presidente Boric en la ONU sobre el tema de los niños secuestrados por Rusia en Ucrania. Bueno, yo conocí varios de esos niños que fueron secuestrados y que fueron recuperados y es brutal. Es brutal escucharlo, que te cuenten desde su inocencia un poco y uno entender lo que te está describiendo es muy fuerte. Y yo creo que son historias que se tienen que contar. Así que traje este libro para que lo leas, Sí, para que te entretengas, para que te muchas informes, para que te gracias. hagas una idea un Ya lo poco de lo que tenía. está Ah, pasando. no, mentira. Y bueno, te agradezco de verdad mucho estar acá, esta hora conversando. Eres la primera y la única demócrata cristiana que participa en este programa. Y espero Y que yo te creo vaya que la bien. candidata más joven, ¿no? Sí, Puede y ser. espero que te vaya bien. De verdad espero que te Sí. vaya bien. Muchas gracias. Bueno, es un temazo también, el tema de los niños. Igual, dame 15 segundos también para referirme a eso. O sea, yo creo que hoy día en Chile también hay una realidad que nosotros tenemos que abordar desde la política, desde el Estado. Es que hoy día hay más niños entrando a los hogares de mejor niñez, ex-Sename, que niños naciendo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema también que tenemos que abordar como sociedad y no puedo dejar de decirlo cuando hablamos de las niñas y de los niños y niñas. O sea, hay niños que hoy día, o sea, cuando hablamos del abandono, de la soledad, imagínate eso cómo repercute en un niño o niña. Sí. Entonces, bueno, de cerca yo lo vivo, no lo voy a contar, pero he estado cercana también a aquellos niños que están en los hogares de mejor niñez. Y de mejor niña es nada. Por decirlo el nombre, ex-Sename, para decirlo porque al final cambió el puro nombre. Y claro, son niños que necesitan mucho amor, son niños que o sea, que nosotros que estamos haciendo política, que queremos cambiar la vida de las personas, que tenemos que también visualizarlo. Entonces, cuando hablo de visibilizar también quiero poner sobre la mesa el tema de los niños y niñas, que muchas veces no es que no tengan padres, sino que tienen padres que tienen adicciones, que Claro. tienen una realidad. O sea, cuando conoces a un niño, por ejemplo, que ha vivido en la calle, que ha dormido en la calle, eso yo creo que es brutal y que no puede pasar. O sea, en un país como el nuestro, en un país que dentro de Latinoamérica nosotros no somos el peor país, Para nada. para nada. Somos de verdad el mejor país de Chile. Onda, Somos el mejor literal. país de Chile. Y yo creo que si nos jactamos de ser el mejor país de Chile, Hagámonos cargo. hagámonos cargo también de Estoy de aquellos que acuerdo, sufren. estoy de Así acuerdo. que eso. No, gracias Mensaje nuevamente. final. Renata Vázquez, candidata de la Democracia Cristiana, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana y va de diputada por el Distrito 13. Muchas gracias por estar acá conversando en Discrepemos. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes también que llegaron hasta acá y que ojalá puedan suscribirse, aportar a este proyecto. Muchas gracias. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanValleJosé. Nos vemos en un próximo capítulo.